Después del drama de los micrófonos, No, aquí compartimos. déjenme decirles que les agradezco mucho su presencia. Y por eso quiero corresponder a la generosidad de ustedes nombrándolos a todos y a cada uno padrinos de este libro. Ustedes saben que los libros vienen a ser como los hijos de uno. Este es el hijo número 31. Como la más aguerrida de las madres antioqueñas, he tenido 31 criaturas. Y me pregunto cómo nació esta criatura, para que podamos hablar de ella, porque el honor grandísimo de tenerlos a ustedes aquí delante se complementa y se magnifica con esta presencia, esta compañía que tenemos aquí de Yolanda y Diana. Les decía que debo presentar la criatura. ¿Cómo es? Es una criatura que tuvo un periodo de embarazo de 2 años. Fueron 2 años en que me dediqué a reunir el material. Ese material comenzó a surgir un día que me pregunté, cuando yo era profesor de filosofía años A, yo enseñaba un capítulo que se llamaba Ética y Estética. Comparé la idea de ética de entonces con la que tenía que estar consultando para responder las preguntas del consultorio ético y me di cuenta de que la idea había evolucionado de un modo impresionante. Era casi otra cosa. Eso me preocupó. Entonces comencé a averiguar cómo había sido esa evolución. Y encontré una cosa muy parecida a una costumbre muy antigua que es la de letrear lo que está escrito en el cielo con la grafía de las estrellas y de los luceros. Uy, estoy hablando lenguaje poético, qué horror. Bueno. No, maravilloso. Y la gente miraba en el cielo tratando de entender cuál era el mensaje que allí estaba escrito. Me pareció algo parecido. Con todos estos elementos que suelo manejar en mis trabajos de ética, había algunos de ellos que se destacaban como luces propias. Entonces se trataba de descifrar cuál era el mensaje de todas esas luces. Y ahí resultó este libro. En ese libro encontrarán ustedes como las distintas estaciones de la evolución. Tal vez una de las primeras fue cuando leyendo, tal vez fue a Sabater, caí en la cuenta de que la ética comienza cuando uno se encuentra con el otro. El otro te abre todo el horizonte ético. Y te das cuenta de cómo el otro viene a ser el vector de tu desarrollo psicológico. Todos los psicólogos y los aficionados a psicología están de acuerdo en que la criatura comienza a ser persona el día en que se abre al otro. Mientras permanece en posición fetal, es una criatura a medias. Solo el día en que da la cara al otro, ya comienza a ser, y la ética comienza cuando encontramos a ese otro. Después me di cuenta, y esto fue leyendo a Leonardo Boff, que la primera manifestación ética de toda persona es el cuidado. El día en que tú te preocupas por alguien, estás siendo ético. Y resulta que esa es prácticamente la primera manifestación del instinto de las madres. Preocuparse por ese otro. Y a partir de ese otro comenzará a abrirse
su capacidad humana con los otros. De modo que no hay ética que no comience con el otro y con manifestaciones de cuidado. Ya luego comenzaría con Norberto Bobbio y con otros autores a entender que esa prolongación del otro es lo público. La preocupación por el otro se traduce en lo público, en la preocupación por lo público. Y que cada vez que había algunos dilemas éticos que me llegaban en forma de preguntas de los colegas de todo el continente, una de las claves que yo tenía era referir los problemas a si esto tiene que ver con lo público, si favorece lo público o si por el contrario quiere sacrificar lo público en beneficio de un interés personal o privado. Y fíjense, fueron así apareciendo hasta que llegó un día que fue de iluminación especial, cuando encontré la relación tan estrecha que existe entre ética y libertad. Subrayé varias veces y creo que hasta rompí la página por el entusiasmo del subrayado, cuando encontré en Kant aquella forma en que se diferencian el libre y el esclavo. Decía Kant, si tú obras lo correcto por tu convicción personal, eres una persona libre. Pero si obras lo correcto por cumplir un código, por obedecer a alguien que te lo manda o por miedo a un castigo, tienes alma de esclavo. Esa vez tuve un pensamiento perverso, lo comparto con ustedes, que fue el pensamiento de que en los genes de los colombianos tiene que haber muy acentuadas las cadenas de los esclavos. ¿Por qué? Porque para cualquier problema que tenemos, inmediatamente pensamos en una ley. Es decir, algo que nos obligue desde fuera. Y de los interesantes hallazgos que hice en todos estos años, y es algo que he defendido por todas partes, lo he más que defendido, difundido por todas partes, es que uno es ético porque le da la gana, no porque nadie lo obligue. No hay presión exterior que te obligue a ser ético. Uno es ético porque es su vocación, porque es algo con que nació y porque decidió darse un reglamento. Kant hablaba de que la ley ética impresa en mi corazón. De modo que el ser ético está leyendo siempre su corazón, en donde está impresa esa vocación ética. Y continuaron mis reflexiones. Al mirar que cada uno de los normas y principios éticos es un ideal, es decir, es algo que no resulta práctico. Eso me lo enseñaron varias veces en los talleres cuando alguno se levantaba y decía, Javier Darío, lo que acabas de decir es muy hermoso, pero poco práctico. Ese poco práctico estaba relacionado a que ponía en peligro tu mercado semanal. Muchas veces las decisiones éticas tienen ese costo, por eso se lo llama algo ideal. Y terminaba un taller con periodistas de Argentina. Habían hecho ellos como tarea que ellos mismos se impusieron en los 2 días de taller un código ético para los periodistas argentinos. Y cuando hicimos ya la presentación de ese código, presentación oficial, junto con ellos acordamos, aquí hay que hablar de la utopía.
y es cuando comienza la reflexión sobre la utopía. La ética es una utopía, no en el sentido en que lo tenía Tomás Moro, que une dos palabras griegas para decir utopía es el lugar que no existe. Le faltó agregar, no existe porque hay que construirlo. Y la ética nos vuelve constructores de futuros y de excelencia. Ahí sí que entendí yo el gran alcance que tiene lo ético. Poner en evidencia la vocación más original que tenemos los seres humanos. Y esa vocación es la de ser cada vez mejores. El día en que uno se levante y encuentre que ya no tiene nada que hacer, que es todo lo perfecto que es posible ser, ese día entraste en la lista de los mediocres. En cambio, estás en la lista de los humanos cuando todos los días encuentras que hay algo que mejorar y que no descansarás hasta llegar a la excelencia. Todos nacemos con esa vocación a ser excelentes. Y la vocación a ser excelentes la estimula la ética. Bueno, eso es todo lo que ustedes encontrarán en este libro, con otros cuantos detalles. Y no hablo más porque me muero de ganas de escuchar las preguntas y comentarios de estos dos ángeles de la guarda. Mucho más, realmente lo que se encuentra en el libro. Es un honor compartir este escenario con el maestro Javier Darío Restrepo, con Diana también, pero yo sé que Diana y yo lo conversábamos ahora afuera. Nos sentimos orgullosos de poder estar aquí conversando con el que es el referente ético de todos los periodistas en Colombia, el maestro Javier Darío Restrepo. Ante él todos nos inclinamos. Este libro me sacudió la cabeza profundamente, y me sacudió la cabeza porque descubrí el tamaño de mi ignorancia, de lo que yo no sé, de los conceptos éticos, de lo que yo no sé sobre las reflexiones éticas. Me asustó al principio, debo decirlo también, es decir, al principio incluso lo comenté con personas cercanas, se me sale de mis categorías mentales, eso habla de filosofía, cita a Kant, un montón de gente que desde el colegio yo no leía, por allá desde la universidad mi único referente ético es una frase de mi mamá que decía hay que caminar por el camino recto para que pueda mirar a la gente a los ojos sin inclinar la cabeza siempre. Ese es mi referente filosófico de la ética, es lo único que yo conozco. Cuando empiezo a mirar lo que nos trae Javier Darío, a mí me sacude profundamente y digo, de pronto se equivocó Jaime al proponerme que yo fuera quien estuviera aquí hablando de este libro con Javier Darío. Yo sé de periodismo, no sé de lo que nos está planteando Javier Darío. Pero fui avanzando y me voy encontrando con todo lo que nos propone Javier Darío y empiezo a encontrar que en las reflexiones que nos propone Javier Darío hay un montón de problemas y dilemas a los que me he enfrentado en mi carrera como periodista. Y empiezo a encontrar esos elementos de reflexión, obviamente puestos de la manera que se deben poner, de la manera que se deben entender. En mi caso han sido más de 30 años de transcurrir y de caminar y de tratar de entender cómo hacer las cosas de la manera correcta, como me enseñó mi filósofa de cabecera. Y yo le dije a Javier Darío cuando llegamos aquí, yo quiero aterrizar un poquito porque yo lo único que sé es de periodismo y quiero preguntar, cuando uno dice, y lo dice Javier Darío en el libro, que la ética es un proceso profundamente individual que no se puede enseñar ni se puede aprender. Es decir, que es algo que viene con el individuo y eso a mí me sacude. Y cuando Javier Darío dice, no se necesita un tribunal de ética porque en sí mismo la palabra es contradictoria, en la medida en que no se necesitan leyes ni códigos que nos enseñen a hacer o a tener un comportamiento ético, yo digo entonces, ¿todo vale? ¿Cómo es el asunto? Y se me viene a la memoria y es la pregunta que le quiero hacer. Uno de mis primeros impactos cuando era una reportera muy joven y llegué a una sala de redacción y una de las fuentes, por una información que publiqué sobre la denuncia de unas familias que perdieron todo por un constructor pirata, yo hice la nota porque me parecía justo, las familias tenían una denuncia clara, hice la información y el abogado de las familias luego me pasó un sobre. Yo abrí el sobre y había plata. Y yo, que tenía en ese momento 21 años, quedé aterrada. Insulté al señor, le dije de todo, me sentía absolutamente agredida, maltratada, mancillada, y después supe que alguien más de la redacción había recibido el sobre que yo rechacé. Y varios de los compañeros que llevaban más tiempo me sentaron y me echaron un discurso sobre por qué los periodistas que ganaban poco
teníamos el derecho de recibir sobre. Y yo ni les creí ni les entendí, pero tenían además todo un planteamiento ético sobre el tema. Y cuando yo leo que Javier Darío dice que eso es individual, yo me pregunto, ¿qué es lo correcto en ese caso? Yo hice lo que me había enseñado mi filósofa de cabecera, mandé para la porra al abogado. Pero mis colegas me decían, tú eres muy joven, tú no sabes cómo funcionan estas cosas. Esto funciona así, ganamos muy mal, y esto se resuelve así, todo el mundo lo sabe, los periodistas componen su bajo salario con un sobre que a veces pasan las fuentes por debajo de la mesa, no estás haciendo nada malo. Y yo les decía, no siento que sea lo correcto, yo no estudio periodismo pensando hacer eso. Si la ética es individual, ¿quién tiene razón en ese caso? La ética es individual porque es la respuesta que uno da a su identidad. Y uno de los hallazgos que he hecho en todos estos largos años de responder preguntas es que los dilemas éticos tienen un fundamento: la identidad débil del periodista. El periodista no sabe para qué. Lo único que entiende es que un jefe de redacción le dijo, vaya, cubra tal cosa y usted tiene que regresar eso, o si no, de pronto lo votan. Eso es todo. Pero cuando uno se pregunta ¿para qué es periodista?, como respuesta a esa necesidad de una identidad fuerte, y llega a entender que yo, no es mi medio, sino yo, estoy al servicio de toda la comunidad y en defensa del bien público. Eso es ser periodista. Defensa y servicio de toda la comunidad. Entonces, en ese momento en que dijiste, no siento que sea correcto recibir este dinero, estaba actuando tu identidad, no muy clara, pero había una identidad, y entendías que ser periodista no es para estar vendiendo y comprando noticias. Eso lo entendías. Y lo sigo creyendo. Y en la práctica uno va aprendiendo y reforzando ese concepto. Llega un momento en que aquello llega a ser parte de su sensibilidad. No necesitas hacer muchos razonamientos para entender que recibir ese dinero es algo indigno y que no te mirarás al espejo con la misma libertad con que te mirabas antes, después de recibir ese dinero. Lo que uno desearía sería que el mismo proceso se siguiera en las grandes empresas periodísticas. Porque el hecho de que sea un sobrecito no se diferencia mucho de que sea un gran contrato que se hace con la ensambladora de autos, con la petrolera y con esas grandes empresas que no se detienen en pequeñeces, sino que compran todo el periódico. Pero el mismo razonamiento que tú te hiciste y el mismo proceso que se siguió es el que debieran tener todas las empresas. Ahora acabamos de oír el gran problema del periodismo, sea aquí, sea en España, sea en Estados Unidos y demás, es tener un periodismo independiente. Lo que significa con capacidad de volverle la espalda a un cheque o a un contrato millonario. Eso parece grande y desmesurado, y sin embargo es el deber ético, que si tú lo has entendido, no tienes necesidad de que te estén vigilando ni nada, sino porque eres una persona libre. Y ahí es donde se conecta eso con la libertad, tu independencia económica con tu libertad para obrar y para tener la autoridad moral de informar a la población. Gracias. Yo me tranquilizo al saber que no fui la única que sentí esa sensación cuando empecé a leer el libro, de que no tenía la capacidad para entenderlo en cierta manera, porque encontrarse de frente con la esencia, con lo básico, con el principio, muchas veces es lo más difícil, volver a la esencia, volver a lo básico. Y este libro es un camino de eso,
de volver a pensar para qué el periodismo, qué es lo que estamos haciendo, a quién servimos, para qué nos levantamos todos los días a hacer esto. Y el maestro nos plantea algo bellísimo que aplica no solo para el periodismo, sino para la vida en general, y es la ética, y así lo entendí. Es esa constante de querer ser mejores personas, de querer ser mejor cada día. Y en esa constante pues aplica para todo, para periodismo, para cualquier profesión. Y dice el maestro, el rol de la ética entonces, al querer ser mejor, al querer ser propositivos, es demostrar que a pesar de toda la realidad, los colombianos podemos ser mejores. Y yo me preguntaba, ahí fue cuando dije, creo que todos lo estamos haciendo al revés. Porque si algo nos deja hoy el periodismo, cuando prendemos noticias, escuchamos radio, leemos periódicos, es esa sensación de que esto no tiene arreglo, de que esto está mal. Y yo me quedé con esa sensación y la planteaba ahorita en el pasillo de, maestro, estamos haciendo entonces el periodismo al revés, estamos haciendo un periodismo sin ética o un periodismo no ético al siempre tener como constante en nuestros informes o en nuestra información todo lo malo que está ocurriendo y no, mejor dicho, resaltando todo lo malo que podemos llegar a hacer como país o como personas o como líderes o como políticos y no todo lo bueno que podríamos ser como colombianos. ¿Estamos al revés? Qué gran tema. Y creo que es un tema que todos tenemos entre pecho y espalda. Vamos a lo siguiente. Tú y los periodistas que están aquí, todos sabemos que la noticia más fácil de hacer es la de cosas criminales, asesinatos. Eso es facilísimo de hacer. Así como es facilísimo de cubrir con una cámara un incendio. El camarógrafo no necesita mayor imaginación porque llega al lugar del incendio y todos los datos salen a su encuentro. Entonces no tiene ninguna gracia cubrir un incendio con una nota espectacular. Lo mismo sucede cuando hay que decidir el titular de primera página. Hay unos titulares de primera página, como el de hoy, que a mí me emocionaron, porque Caterina ha sido mi ídolo. Y ver esa figura de Caterina elevada a un premio mundial, me pareció que se justificaba la presencia de Caterina allí. Pero cuando comienzo a ver que todos los días, o casi todos los días, la primera página siempre va con una foto de fútbol, ahí sí no entiendo. ¿Por qué razón? Hasta que viene en mi auxilio el malpensado que habita en mí. Y ese malpensado me dice, porque eso da plata, señor, porque eso da plata, señor. El problema que tú planteas es un problema en el fondo de plata. Primero, de falta de imaginación. Y segundo, es un problema de plata. Y en tercer lugar, un problema de identidad profesional. Ahí viene la pregunta que tú nos planteabas. ¿Para qué soy yo periodista? Para contar el cuentico todos los días, para llenar una cuartilla, para idear un titular y de pronto con la ayuda de Gina con hacer unos atractivos e inteligentes gráficos con datos. Para eso. Eso es solo una parte del oficio. Lo voy a decir en forma abstracta. Yo soy periodista para aumentar la esperanza del pueblo colombiano, para agregar a su capital esperanza todos los días. ¿Y qué es sembrar esperanza? Crear la convicción de que todo lo bueno es posible.
La esperanza es la fe en lo posible. Y no nos hemos convencido nosotros de que la bondad es posible, de que la honestidad es posible, de que el heroísmo es posible en Colombia. Porque nuestro horizonte mental está lleno únicamente de gente que le volvió la espalda a lo posible. Si algún día, y esto lo decía en alguna reunión de la CIP en que pidieron que se hablara del tema de periodismo y corrupción, y lo dije delante de ellos, nuestra información sobre corrupción cambiaría y tendría un efecto completamente distinto del que está teniendo el día en que digamos y develemos el secreto de por qué son honestos los honestos. La primera página siempre se la están robando los corruptos. Los grandes titulares, los corruptos. ¿Alguien se ha preocupado por averiguar si en este país queda gente honesta? ¿Y dónde está la gente honesta? ¿Y qué hace la gente honesta? ¿Y por qué son honestos esos honestos? Y créanme que la respuesta sería sorprendente. Y el día en que nuestros periódicos le dieran el mismo espacio a los honestos que hoy se le da a los deshonestos, cambiaría radicalmente el periodismo. Y sobre todo, comenzaría a cambiar radicalmente el país, porque tendríamos fe en nuestra capacidad de ser honestos. Tú lo decías muy bien. A veces uno dice, este país no tiene remedio, porque solo está viendo la parte podrida del país. Y los pobres sabemos que cuando una papaya está podrida, tiene una parte que se puede salvar. Y esa es la que recordamos. Hace falta eso. Y me parece que es un problema que tiene que ver con esas tres grandes explicaciones. Falta de imaginación, deseo de plata y particularmente la incapacidad para entender que los periodistas estamos para que este país crea en él y en sus posibilidades. Eso era. Gracias por la pregunta. Hay que mostrar la parte buena de la papaya entonces, maestro. Hay que mostrar más la parte buena de la papaya, si sea un poquito. Ese es el camino entonces. Ahí hacemos esfuerzos. Nosotros en RCN tenemos una sección que se llama Pasan otras cosas. De pronto es tímida todavía, pero justamente buscamos eso, es buscar un poquito, me voy a quedar con esa frase, buscar el otro lado de la papaya y es contar las historias que ocurren más allá de la guerra, más allá de la corrupción, más allá de la política. Pero yo me quiero detener en un capítulo del libro cuando el libro me sedujo, porque al principio me asustó. Entonces me asustó el libro cuando empecé, porque entendí el tamaño de la ignorancia, y no es que no concluyera el libro entendiendo el tamaño del hueco que tengo yo en el cerebro, pero cuando llegué al capítulo del otro me identifiqué plenamente con una búsqueda individual interior permanente que he tenido en la vida, y es tratar de ver a los seres humanos como humanos, no importa si son víctimas, delincuentes o no. Y ha sido una preocupación permanente, insisto, sin tener ningún planteamiento teórico. Me dieron ganas de leer a los filósofos después de leer el libro de Javier Darío, para entender un poco la calentura que he tenido en la cabeza mientras hago periodismo. Mi preocupación en el periodismo es hacerlo siempre entendiendo al otro como ser humano, sea la víctima o sea el delincuente. Y hay una parte, bueno, todo el capítulo en donde habla del otro le da sentido absolutamente a todo el planteamiento ético. Es el otro. Yo les voy a leer solamente dos frasecitas. Siempre el otro, esto es del libro de Javier Darío, siempre el otro como presencia ubico en la reflexión ética. Hablar de ética es hablar de mis deberes para con el otro, hasta el punto que la sensibilidad ética equivale a la sensibilidad hacia el otro. Con el otro y desde el otro evaluamos lo que hacemos. Nada en nuestra actividad sin el otro. Y eso a mí me compuso un montón de piezas que tenía desbaratadas en la cabeza. Porque entendí mucho de las preocupaciones que he tenido a lo largo de la vida para tratar de entender el periodismo desde la mirada del humanismo, de entendernos todos como seres humanos. Y entonces yo me pregunto, ¿qué hace el periodista cuando se encuentra a una víctima?
Yo tengo un colega que dice, yo soy uno de los inventores de la pornomiseria, que nació por allá en los años 80, y en la pornomiseria nuestros directores nos decían, si en el segundo 15 o 20 de la nota de televisión no está llorando la persona que estamos entrevistando, hemos perdido el tiempo, porque había que coger la miseria de la gente, ponerla en primer plano, ubicar la lágrima, explotar ese dolor, explotar esa profundidad del drama humano que se tiene para tener rating. Y eso sigue pasando. Yo digo que estamos hoy entre las notinovelas y la pornomiseria. Las notinovelas son esas piezas que vemos todos los días en donde se presenta una parte como el todo y en donde uno muestra el drama de una persona que es verdaderamente doloroso y uno parte del principio de decir que eso es todo lo que está pasando y resulta que hay más en la papaya. Entonces mi pregunta es, ¿cómo aborda un periodista a una víctima? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Hasta dónde toco de su terreno? Yo siempre me he sentido pésima reportera y lo saben todos los que han estado conmigo. Digo, menos mal que la vida me puso a hacer otras cosas porque como reportera era muy mala. Yo llegaba a los sitios y a veces no era capaz de preguntar, guardaba el micrófono porque me daba pena, porque sentía cuando era una tragedia, un drama o algo que no era capaz de cruzar esa línea que hay de una persona que está sufriendo, que está viviendo un drama y un dolor, y yo como periodista, ¿qué derecho tengo para meterme en la vida de esa persona? Me iba mal como reportera, punto, mala reportera. Pero también me pregunto cómo abordo al presunto, posible o sindicado delincuente, cómo abordo al victimario, cómo abordo al terrorista que está sentado en una mesa de negociación. Y todo eso me da vueltas en la cabeza y encontré un poco en el libro de Javier Darío buenas respuestas. Hay que abordarlo como el otro, hay que abordar como ese otro sin el cual yo no puedo ser. Pero me gustaría el ejemplo práctico. ¿Qué hago? ¿Hasta dónde llego yo? Dice Javier Darío, ponerse siempre en los zapatos del otro. En los zapatos del otro, ¿cómo hago? Si llego a la tragedia, ¿cómo hago? Si llego al campamento de los migrantes venezolanos. Un día me pateó algo en el estómago cuando estábamos haciendo crónicas sobre los niños que se morían de hambre en La Guajira. Un periodista le preguntó a una mamá con sus niños que estaban allí, ¿qué se siente no poder darle de comer a sus hijos? No. Y a mí como madre me dolió literalmente el estómago y me dio vergüenza como periodista. Ayuda mucho a entender que uno de los más viejos enunciados éticos rezaba así: no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Eso es viejísimo. Después en el Evangelio ese mismo dicho tomó otro tono: haz a los demás lo que te quieran que te hagan, lo que quieras que te hagan a ti. Es decir, es lo mismo pero en positivo. La vieja sentencia es en negativo. Y lo acabas de decir tú, ponerse en los zapatos del otro. Y eso para uno como periodista sirve mucho. Yo puedo tener la tentación de, mira esa familia de migrantes, cómo están con hambre y están llorando de hambre. Qué imagen tan dramática que incluso a mí me conmueve. Pues voy a hacer que mis televidentes se conmuevan. Y si me pregunto, a mí me gustaría que me vieran en esa circunstancia y que me exhibieran. Y ahí tiene aplicación ese viejo principio ético de actuar con los demás como quisiera que actuaran conmigo. A mí me impresionó mucho hace muchos años el ejemplo de un periodista muy respetable, pero que alguna vez, frente a un caso de suicidio en una familia, había ordenado que su periodista fuera y cubriera en todos sus detalles ese drama tremendo. Y se mantuvo en ese pensamiento hasta que el suicidio ocurrió en su propia familia. Y se vio en afanes para impedir que la noticia se divulgara y que los medios de comunicación, dada su importancia personal, quisieran cubrir ese hecho. Es decir, no hagamos a otro lo que no querríamos que nos hicieran. Hagámosle lo que querríamos que nos hicieran. Y eso entra como parte de la formación de uno como periodista, pero hay que agregarle lo profesional. Y es la pregunta, ¿esto qué información agrega a la que se pueda dar sobre este hecho?
Y llega uno a la conclusión de que como información no agrega nada, de que es un adorno sensacionalista para atraer sensibilidades a flor de piel. Entonces uno ya actúa reaccionando profesionalmente. Mi tarea es informar sobre este hecho. El hecho de que estén llorando o no estén llorando, de que se estén arañando la cara o arrancándose los cabellos, eso no agrega ninguna maldita información. Por tanto, el periodista, después de ese análisis, cámara aparte, y me voy a lo que es esencial en el asunto. Maestro, siguiendo con esa línea del cuidado del otro, que es esencia y ese eje en este libro, queda planteado que hay una obligación del periodista de cuidar al otro, de tener cuidado de dañarlo, de no dañarlo, perdón. Hay que ponerse siempre en los zapatos del otro, pero leyendo esto, venía a mi mente, ¿qué hace uno o cómo cubre esos hechos que por donde uno los mire van a causar un daño? Viene a mi mente el caso de Juliana Zamboní. Cualquier mención a ese hecho va a dañar a alguien, va a dañar a los papás del victimario, a la familia de la víctima, inclusive a los habitantes del edificio donde ocurrió el hecho. ¿Cómo aborda uno esos hechos donde el simple hecho como tal va a causar un daño, se quiera o no se quiera? Ahí es donde aparece la importancia de una pregunta fundamental para uno como periodista cuando tiene que cubrir cualquier cosa. Pero si se trata de dramas como este que inspira tu pregunta, y es, ¿para qué esta información? No es porque hayan dicho, esa es la noticia, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a informar sobre esto? Porque hay un hecho que uno no puede olvidar como periodista, es que no hay información sin efecto. Toda información tiene efecto. Unos más evidentes que otros, pero siempre tienen un efecto, y ahí es donde está la raíz de la responsabilidad de uno como periodista. Ser responsable es tener capacidad de respuesta por las consecuencias. Entonces, estás frente a una persona que ha sufrido violencia, le han matado a la mamá delante y todas esas cosas. ¿Y cómo voy a cuidar yo a esta persona a través de mi información? Hay un cuidado que es de inmediato perceptible. Yo voy a solidarizar a los lectores de mi información con esta persona, ya es una parte del cuidado. Y es un cuidado social. Yo estoy contribuyendo con eso para que en el país se vaya entendiendo que ese no es el camino, que no es la solución de eso. No, en ningún momento la violencia es solución. Y yo puedo crear esa conciencia a través de la información que doy. Y al hacerlo, estoy teniendo cuidado de las posibles víctimas. A las actuales víctimas congrego a su alrededor a quienes son solidarios con ellos. A las posibles víctimas creando también esa misma conciencia de que esta no es solución para nada. Y luego, yo cuido de la conciencia colectiva cuando a través de la información muestro lo perverso de ese tipo de acciones. Entonces son, como ves, tres formas de cuidado que puedo tener. O sea, el cuidado nace de la conciencia que yo tenga de que no hay información sin efecto, de que toda comunicación tiene consecuencias. Hablando del otro, maestro Javier Darío Restrepo, ¿qué pasa si ese otro que tengo enfrente como periodista no es una víctima, sino es un victimario? ¿Qué pasa si es un corrupto? ¿Qué pasa si es un asesino? A mí me preguntan a veces si es bueno o pertinente entrevistar delincuentes o no. Me lo preguntan porque yo entrevisté a Pablo Escobar, porque he entrevistado guerrilleros, he entrevistado paramilitares corruptos de todos los matices.
Y yo digo que es relativo y que depende de muchas cosas, obviamente. Yo he entrevistado toda esa gama de personajes, pero no entrevistaría a un personaje como Garavito, el asesino de niños. No lo haría. Entonces, mi pregunta es, si el otro, ese otro al que nos enfrentamos, ese otro que le da sentido al comportamiento ético del ser humano, es un asesino, es un victimario, ¿cómo se para el periodista frente a ese personaje? Ese periodista tiene que preguntarse qué es lo que los receptores, mis audiencias, querrían y les convendría saber de este hombre, de este asesino. Fíjense cómo uno de los problemas que tienen ahora en el tratamiento de víctimas es la exigencia muy lógica de las víctimas que quieren saber por qué ocurrió lo que ocurrió. Y eso solo lo puede responder el victimario. Esa exigencia de verdad es perfectamente legítima, es irrenunciable. Las víctimas quieren saber del victimario por qué obró así. Porque eso se les forma como una especie de misterio indescifrable. ¿Por qué actuaron así? Y el hecho de que el victimario, por ejemplo, diga, porque fui una bestia en ese momento, que es tal vez lo único que podrían decir, ya eso trae un alivio, que es una confesión de rechazo del acto que a ella le está doliendo. Es decir, la verdad en esos casos nunca es superflua, a veces llega a ser indispensable. Y uno como periodista a veces tiene la oportunidad de conocer esa otra parte de una realidad que solo se conoce parcialmente. Entonces yo lo tengo delante. Eso sí, he de tener cuidado de no ser utilizado. Si esta persona va a utilizar sus respuestas para justificar su conducta injustificable, yo no puedo servir de idiota útil para reproducir aquello. Yo debo tener las garantías suficientes de que cualquier intento de utilización de la entrevista para las finalidades del delincuente puede ser frenado. Y ese es mi poder como periodista. Entonces yo obtendré de él lo que pueda ser útil y respuesta para mis audiencias. No debo, por el contrario, servir de instrumento para que él pueda difundir o sus amenazas o sus mentiras de justificación. Maestro. La próxima vez que tengas uno delante ya sabes. Maestro, habla el libro y deja una claridad que el periodismo es un servicio público y que la lealtad del periodista siempre debe ser con el lector. ¿Cómo sobrevivir hoy a ese principio cuando hay tantísimas presiones, empezando por los dueños de los medios de comunicación, por los anunciantes, por el mismo Estado? Estamos viendo que hoy las mayores agresiones que estamos recibiendo los periodistas son del mismo Estado, de las entidades que se supone deberían estar allí para protegernos. ¿Cómo sobrevivimos a esa lealtad con el lector y con el público cuando a veces yo siento que todos, inclusive el mismo lector, están en contra de los medios? Acabamos de oír un testimonio muy valioso de Ignacio. Esa es como la utopía al que todos queremos llegar, Sí. ser independientes. Y es que transitamos por el país de la utopía. Periodista que no transite por la utopía está corto de imaginación y sobre todo de ideales. Y por tanto es mejor que se vaya a vender carne o cualquier otra cosa de esas, que tiene realidades más concretas y tangibles. Los periodistas estamos tratando sobre un material intangible. Acabo de hablar de la esperanza. Alguno de esos gerentes de medios se pudrirá de la risa de oírme hablar de que el periodismo para la esperanza. Pues es para eso. El periodismo para la fraternidad es para eso.
Un periodismo que en la primera página está hablando de la última matanza y sin embargo tiene la obligación, iba a decir una palabra óntica, no, una esencial, la preocupación esencial de ser fiel a su identidad profesional. Caigamos en la cuenta de que la idea que hoy tenemos de periodismo y de ejercicio de la profesión es una idea demasiado barata, más bien una idea que se ha pervertido por el contacto con el negocio. Y oyendo tu pregunta caí en la cuenta de una de las crisis que es necesario resolver en este momento, y el ejemplo de Ignacio lo dice muy claro. Hay que revisar la estructura financiera de los medios. Esto lo digo a sabiendas de que se estremecerán las gerencias. Pero mientras siga esta estructura financiera que tienen los medios, seguirá corrompiéndose la idea de la independencia de los medios y por tanto de la credibilidad de los medios. Y medios sin independencia y sin credibilidad es medio que está desapareciendo o que está muerto. Si la gente nos consulta qué es lo que está sucediendo es porque está dispuesta a creernos y porque va a apostar a que lo que nosotros decimos es la verdad de los hechos. Desaparezca esa fe, desaparezca esa credibilidad. ¿Para qué consulta la gente a los medios de comunicación y le pregunta qué pasó hoy? Una norma ética parece tan irreal como la pretensión de frenar la carrera desbocada de una manada de elefantes con una señal de tránsito. Pero hay que poner las señales de tránsito, digo yo. Sí, ha resultado muy polémico uno de los capítulos que se encabeza con esta afirmación. En ética nadie es juez de nadie.
salvo de sí mismo, que fue la explicación que les di a mis colegas bolivianos cuando un día en La Paz me mostraron con mucho orgullo y para que yo les comunicara experiencias su tribunal de ética. Les dije, eso es una contradicción en los términos, porque la ética es un asunto de cada persona. Y yo no puedo conocer cuáles fueron las intenciones que tuvo en sus distintas acciones. Aquí entre nosotros ha habido muchas polémicas alrededor de la ética del periodista tal o la periodista cual. E incluso casi que se han convertido en ejecución colectiva. ¿Cuál es la palabra? Linchamiento mediático o linchamiento virtual. Bueno. Virtual a través de las redes. Lo cierto es que cuando se presentan esos casos, la alternativa única es, si yo veo que un colega se equivocó, yo debo preguntarme, ¿en los zapatos de ese colega yo hubiera actuado de la misma manera o de otra manera? Y ese solo razonamiento me afina la sensibilidad ética y me lleva a aprender algo sin necesidad de convertirme en juez de los otros, sino haciéndome juez de mí mismo. Hay desde luego el otro gran defecto que tenemos los periodistas, y es que nos sentimos jueces de todo mundo. Entonces hablábamos del caso del fiscal y ya nos convertimos en jueces del fiscal. Y que al señor Petro le revelaron ese video, ya nos convertimos en jueces del señor Petro y a veces vamos más allá, en jueces de quien hizo esa grabación y después de quien suministró esa grabación. Y en ese esfuerzo y empeño de ser jueces se nos pasa por entre los dedos la posibilidad de hacer entender qué es lo que está pasando. Me diste la oportunidad de un rollo que vengo contemplando hace rato, que es este rollo. A los periodistas nos ilusiona mucho el que somos contadores de historias. Incluso la Fundación ha hecho una tarea muy meritoria de difundir técnicas para contar historias y de entre los que han asistido a los talleres han salido unos estupendos contadores de historias. Pero el periodismo no llega a su cumbre contando historias. Esa es una cumbre que está antes de otras cumbres. El periodismo está hecho para influir en la sociedad. Y no lo digo yo, lo dice el fundador de esta fundación. Uy, qué frase tan fea. Cuando dice ser periodista es tener la oportunidad de cambiar algo todos los días. Cambiar algo. Está bien, técnicas para contar historias, pero técnicas para contar historias, ¿para qué? Para cambiar algo todos los días. El periodista no puede renunciar a su papel de guía de la sociedad. Y no es guía a la manera mentirosa de los políticos. Es guía brindándole acceso a toda la sociedad a lo que pasa y a la comprensión de lo que pasa. Y esa es la otra tarea que se nos está quedando perdida. Se cuenta la historia, se cuentan todos los detalles de la historia, se consulta a protagonistas, testigos y opinadores. ¿Y ahí termina? No. Usted como periodista tiene que planear tanto sus entrevistas como la recolección de reacciones y de detalles
en función de hacer cambiar algo todos los días. Porque usted es un guía de la sociedad a través de la información. Y ese es el papel que se nos está traspapelando. Me hacen atrás caritas, es el espacio, llegó el tiempo del tiempo para las preguntas de ustedes, entonces, ¿quién quiere aprovechar esta oportunidad de tener a un maestro de ética y hacerles esas preguntas? ¿Me ayudas como traductora simultánea? Porque mis ojeras... Gracias, maestro. Una inquietud referida a su intervención inicial, su preocupación al escribir el libro entre comparar el concepto de ética clásico antiguo y lo que se define hoy como ética. Ese cambio que usted nota allí es consecuencia de qué en particular. Había un concepto de la antigua Grecia de que la ética era esa congruencia entre idea, pensamiento, palabra y acción. ¿Eso ya está preparado hoy? Esa sería una pregunta. Mire, era la conclusión que tenía prevista contarles lo siguiente. Después de todas esas evoluciones, después de consultar todos esos autores y recopilar reflexiones, llegué a la conclusión de que había que llegar al principio, a la primera definición de ética que recibí de Aristóteles. ¿Qué es ética según Aristóteles? La obediencia a nuestra propia naturaleza. Allí no hay una sola palabra perdida. Obediencia. Y es obediente a sí mismo el que es libre. El que obedece a otro no es libre. El que obedece a su propia naturaleza es libre. Por tanto, la ética es un ejercicio de la libertad. Cada acto ético fortalece la libertad, a la vez que nos está revelando todas las posibilidades del ser humano. Y luego, naturaleza, la propia naturaleza. Kant creo que traduce eso cuando habla de que la ley ética escrita en mi corazón. De modo que lo ético surge del corazón de los seres humanos, es decir, de su propia naturaleza, pero yendo a las mismas categorías aristotélicas. ¿Y qué es la naturaleza humana? Y él la define en dos términos. Primero, es un ser inteligente. Ser ético es ser inteligente. No es ser instintivo, es ser inteligente. Es obrar de acuerdo con la razón. Y luego, la segunda característica de esa naturaleza, la naturaleza del ser humano, es la sociabilidad. Lo que hablábamos, el encuentro con el otro. Ese encuentro con el otro es el que va configurando la conciencia ética de las personas. Total, que estos antiguos, en su primera percepción de lo que es la ética, lograron resumir lo que con tanto trabajo yo logré durante más de 20 años de estar reflexionando sobre el tema. Ellos lo hicieron al instante. Lo que nos lleva a la triste conclusión de que los antiguos eran mucho mejores y más inteligentes que los del siglo XXI. Buenas tardes. Aquí. Maestro, gracias por la charla de hoy y pues creo que estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen sobre las preguntas de no incomodar y pues yo digo, sí, hay que ponerse los pies de los demás, pero entonces, ¿hasta qué punto no debo preguntar nada para no incomodar a nadie? Porque si me pongo los pies de él y yo robé, pues yo no quiero que me digan nada ni que me pregunten el por qué. ¿Qué hacer allí? ¿Cuál es como esa técnica para guardar distancia, de no ponerme en los pies de los demás
sin incomodarlo, y entonces no preguntamos. Lo otro sobre la pornomiseria que hablaron, en estos días hay un reportaje de una exposición hermosísima, y suena raro que diga hermosísima, de Jesús Abad Colorado, donde está la terrible miseria que hemos vivido. ¿Hasta qué punto eso es ético? Hay que hacerlo porque es el papel de las víctimas, y yo entendí mucho más el conflicto después de verlo, pero no sé hasta qué punto era entonces la lágrima fácil. Entonces esas son como las dos preguntas. Si no incomoda a alguien, me quedo sin preguntar, y lo otro, las cosas crudas, entonces las opaco, las cierro y hablo de lo bonito, así sea simplemente para la esperanza, y no hagamos nada por lo que está pasando mal. Sí, yo no te entendí, pero Yolanda sí entendió. Entonces van a asistir ustedes al espectáculo rarísimo de traducción simultánea de español a español de sordo. La pregunta planteaba, si aquí hablamos, y yo acuñé el término en la conversación de pornomiseria para evitar ir más allá y tocar la sensibilidad de las víctimas. La persona que pregunta dice que entonces, ¿qué pasa con la obra de Jesús Abad Colorado, que refleja el conflicto de una manera muy particular y que mucha gente lo ha entendido gracias a esas imágenes, por una parte? Y por otra, que si ponerse en los zapatos del otro significa no pisar callos, no incomodar, no averiguar y quedarnos quietos mostrando solo lo bonito. Yo tengo una opinión sobre eso también, pero primero el maestro. ¿No? Qué falta de colaboración. La pornomiseria es una forma de convertir en mercancía la miseria y el dolor de los demás. Y creo que a ninguno de nosotros le gustaría que sus sufrimientos se conviertan en mercancía. Es la técnica que utilizan particularmente los vespertinos con sus grandes titulares, sus escandalosas fotos. Esa es la pornomiseria. Esto no significa que no haya de informarse la miseria, pero informarla con otra finalidad completamente distinta, la de aumentar la circulación o la sintonía y de ganar dinero. Alguna vez, recuerdo, esto fue, no recuerdo en qué parte, en Panamá, se reunieron periodistas de Crónica Roja, que ustedes imaginarán la actividad que estos colegas desempeñaban. Y nos dimos la tarea de explicar primero de dar la dimensión que tenía la Crónica Roja en el continente, porque eran periodistas de distintas partes. Luego de preguntarnos, ¿y qué efecto se buscaba con esto? Ahí fue cuando comenzaron los latigazos sobre las espaldas de los colegas, que ellos mismos se los estaban infligiendo. Para concluir, ¿hay alguna forma dignificante y digna de informar sobre estos temas? Y ahí es cuando viene la colaboración con la justicia, la creación de una conciencia social sobre estos hechos, el establecimiento de formas de prevención del delito. Es decir, todas las distintas maneras de prestar un servicio a través de esa clase de información. La información sobre miseria puede tener esos mismos objetivos y utilizar técnicas muy parecidas. Eso en relación con la primera pregunta. La segunda. La segunda tiene que ver si no tocamos callos, no pisamos callos, por ponernos en los zapatos del otro. Depende de los zapatos, porque hay zapatos que provocan callos de inmediato. Entonces allí hay que cambiar de zapatos. Pero fuera de chistes flojos, uno como periodista tiene una tentación, y que diga alguno de los colegas presentes que no la ha tenido, que es la de molestar a los poderosos.
Entonces que se puso furioso el alcalde, eso es lo que quería. Y si es el presidente, peor de bueno. Y así, y eso es una tentación, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos es para defender el bien público. Y si defender el bien público trae como efecto secundario no previsto el que alguien se moleste, qué lástima, pero no lo estaba buscando. Aunque uno por dentro esté sintiendo un cierto fresquito, hay que decirlo. No, la verdad es que nosotros no estamos para molestar a nadie, ni para hacerle mal a nadie. El periodismo está para hacerle bien a todos. Y en ese bien a todos, seguramente habrá que denunciar o mostrar fallas que hay en la vida de la sociedad, crímenes que hay en la vida de la sociedad, deshonestidades que hay. Y nosotros somos en ese momento voceros de la queja que tiene la población. Es entonces muy distinto el afán del periodista que se siente famoso porque el político tal o el gobernante cual lo mencionó o lo atacó. Esos son efectos secundarios no buscados por el periodista. Lo que sí es cierto es que usted tiene que correr riesgos. Y más de una vez una información tendrá efectos previsibles de daños para usted o de molestias para usted. Guillermo Cano sabía que lo iban a matar. Y cada vez que él firmaba uno de sus comentarios u ordenaba alguno de sus titulares, de un silencio que no debió tener. Uno tiene que llevar consigo tanto sus palabras como sus silencios, pero que sea por haber servido a la población y no por haber tenido miedo o por haber buscado alguna seguridad subalterna. Ustedes me dirán, entonces, su idea del periodismo es que el periodista tiene que ser héroe. Ningún héroe tiene vocación para eso. Los héroes se hacen de repente, y se hacen de repente porque son fieles a su manera de ser, a los ideales que gobiernan su vida. El heroísmo resulta ser también un efecto no previsto ni secundario. Yo me atravieso, aprovecho también de hacer mi consulta ética, ¿no? Escuchando lo que tú planteabas ahorita de hasta dónde, por mi miseria, hasta dónde exhibir ese dolor humano. Me pasó esto en la redacción y aún sigo pensando si la decisión fue la correcta. Ocurrió una tragedia en Bucaramanga, esto fue hace más o menos unos 2 años, de una familia muy reconocida, que el hijo adolescente de 16 años toma la camioneta, echa reversa y echando reversa sin darse cuenta, atropella a su hermanito de 3 años y lo mata. Y esta fue la tragedia de la ciudad y fue el tema del día y fue, pues estaba en todos lados. Yo estoy trabajando la noticia de portada, tiene un impacto grandísimo, toda la ciudad habla de eso, y de pronto suena mi teléfono y me dice un señor, yo sé que usted está feliz porque mañana va a vender más periódicos, yo sé que usted está feliz porque esto va a tener más lectores, la van a comprar más, pero suficiente tiene mi hermana con el dolor de la muerte de su hijo por el hermano, para mañana ver su cara y la cara del niño en la portada o la tragedia en la portada. ¿Qué tengo que hacer para que usted no saque eso mañana? Mire, eso me llegó tan al alma y yo decía, yo soy mamá, yo entiendo esa tragedia, y yo le dije, señor, no tiene que hacer absolutamente nada, no se preocupe que lo entiendo. Ese señor rompe a llorar, me dice, muchas gracias, no sabe lo que le agradezco, estamos destrozados, mi hermana está en shock,
esto es terrible, cuelgo el teléfono y viene mi tarea de explicarle, de decirle al periodista, no vamos a sacar nada, pero ¿por qué? Pero toda la ciudad está hablando de eso, pero es la noticia de la ciudad, pero... Y le digo yo, y me viene esta frase de Kapuscinski que decía, para ser buen periodista primero hay que ser buen ser humano. Y no la publiqué. Y no la publiqué por la angustia de que le iba a causar más dolor a esta familia. Y aún hoy me pregunto si debía haberla publicado, porque siendo el medio más importante de la región, fui el único medio que no publiqué la noticia por la que se habló por días. ¿Era la decisión correcta? Todo depende de la manera de publicar. Si tú la publicas con titular de primera y con fotografía de la mamá llorando, o peor aún, del cadáver de la niña, etcétera, o de la camioneta y demás, tiene toda la razón el señor. Estás feliz porque tuviste titular de primera. Si por el contrario, en una noticia interior o en un comentario de los peligros que representa el no tener a los niños seguros cuando se mueven, todas esas medidas de prevención que tu condición de mamá te inspira, esas son las que tienes que compartir con ellos. Diste la noticia, pero diste la noticia de una manera a la vez compasiva y preventiva. Es que es un poder el que tenemos en las manos. A mayor poder, mayor responsabilidad. La responsabilidad significa utilizar bien ese poder o utilizarlo mal. Utilizarlo para vender ejemplares y demás es pésimo. Utilizarlo para solidarizarse y para prevenir e impedir que casos como esos se repitan, esa es nuestra función. Gracias, maestro. A propósito de tus dos preguntas, yo te voy a responder con una palabra y te lo amplío en un par de frases. Tú preguntas entonces, no pisar callos y solo mostrar lo bonito, y preguntas también si no hacemos pornomiseria es entonces no hablar y es entonces no incomodar. Y yo digo, la diferencia, claro, hay que hablar de la miseria, hay que hablar de las tragedias, hay que hablar de los dolores, hay que preguntar lo que hay que preguntar, hay que incomodar, porque la labor de la prensa es ser veedor. Veedor, fundamentalmente esa es nuestra tarea, hay que preguntar. Yo te lo resumo en una palabra, respeto. Hay que hacerlo, hay que preguntar, hay que incomodar con el respeto de la dignidad humana de la persona que está del otro lado. Esa es la diferencia. Por eso la diferencia entre la pornomiseria y la información sobre los dolores que tenemos todos los días está en cómo lo haces. Una cosa es un desnudo artístico y erótico y otra cosa es un desnudo pornográfico. Por eso al acuñar el término hablamos de pornomiseria. Pornomiseria es eso, es decir, es regodearse en la miseria, aprovechar la miseria de los otros seres humanos para convertirlo en algo que me da un bien a mí, que me da rating, que me da clics en las redes sociales. Eso es la pornomiseria. Pero se puede hablar de los dolores, claro que sí, sobre la base de que una palabra, respeto. Respeto al otro ser humano como víctima y respeto al otro ser humano como victimario, como delincuente, como corrupto, porque en el fondo de ese ser humano que es corrupto, que puede ser un asesino, que puede ser un terrorista, que puede ser un violador, hay un ser humano. Cuando no se tiene la capacidad de respetar al otro como ser humano, es preferible no hablar con él. Esa es la razón por la cual yo no sería capaz de entrevistar a Garavito. Sería incapaz de verlo como ser humano. Por eso nunca lo entrevistaría. Porque no sería capaz de ofrecerle un micrófono para que él se plante ante un micrófono a justificar el por qué ha violado y asesinado niños. No sería capaz de verlo como ser humano. Y al no ser capaz de verlo como ser humano, no tendría respeto hacia él. Entonces yo pienso que el punto fundamental es, hay que incomodar mucho, hay que denunciarlo todo, pero no somos jueces, somos periodistas y tenemos que partir del respeto del otro como ser humano. Y lo mismo cuando hablamos de las miserias de la gente. La pornomiseria es una cosa, informar sobre la miseria, sobre el dolor, sobre la violencia es otro. Es más, creo que parte de los problemas que tenemos nosotros hoy como sociedad para entender el conflicto que estamos viviendo es que dejamos de cubrirlo, dejamos de ir a verlo, dejamos de ir a hacer las fotografías que hizo Jesús Abad. No es pornomiseria lo que hizo Jesús Abad, es escribir una de las páginas históricas de nuestro conflicto para enseñarnos a ver desde la mirada de las víctimas los que estaban llevando el peor partido de la guerra. No se regodeó en su dolor. Totalmente lo contrario, nos mostró a través de la lente de su cámara lo que estaba padeciendo este país, que la mayoría no lo estaba viendo. La clave es el respeto al otro como ser humano. Yes.
Muchas gracias, maestro. Con la Maestro, última pregunta. aquí está la pregunta. Maestro, le voy a hacer una pregunta, no sé si me la puedas entender, pero hace días estaba leyendo una crónica de Antonio Caballero. Antonio Caballero decía, digamos, voy a describir no tan preciso, pero más o menos las ideas de la crónica o de la nota que decía Antonio Caballero. Antonio Caballero decía que él se preguntaba con respecto al problema de la inmigración en Venezuela, si verdaderamente teníamos periodistas inteligentes, con imaginación, que entendían la realidad que pasaba con ese problema de la inmigración. Y daba ejemplos de que no sé si los periodistas, por miedo a la cuestión de la inmigración, estaban diciendo la verdad, digamos, ¿sí? Y que todo se había vuelto con la migración de solidaridad hacia Venezuela, hacia los venezolanos, digamos, todo era solidario hacia Venezuela, y que estaba generando una serie de problemáticas social, quitándole el trabajo a los colombianos, una serie de problemáticas, y que tanto los gobernantes como los que escribían sobre el problema no estaban realmente con la problemática de la migración. Digamos, lo que estaba criticando Antonio Caballero estaba diciendo, no, se nos volvió un conflicto, se nos volvió un problema, el problema de migración en Venezuela, y todo el mundo no, mirándolo desde ser solidarios con los venezolanos, decía Antonio Caballero, ¿sí? Que había una serie de corrupción en el medio periodístico, y al mismo tiempo había una serie de gobernantes, ¿sí? Que no hacían nada, que se nos podía meter todo Venezuela acá y no había ningún problema, ¿sí? Que no había y le estaba causando un problema social a Colombia, que no sé qué pasaba con esos periodistas, ¿sí? Y que cuando uno decía la verdad frente a una problemática, pues fácilmente lo podían matar. No sé, maestro, qué pena, yo no soy periodista, ¿sí? Soy artista, pero yo no sé cómo puedes, no sé si entendió mi pregunta, profe, y si verdaderamente el contexto o la crónica que escribió Antonio Caballero está de acuerdo. Sí, la falta de imaginación y entender la realidad de muchos periodistas con respecto a lo que pasa con Venezuela. ¿Traducción? Habla de una crónica de Antonio Caballero en la cual se dice que los periodistas no estamos informando adecuadamente o bien sobre lo que pasa con los venezolanos. La parte que no entendí es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Yo lo entendía, a ver si es por ahí, que estamos mostrando generando solo la solidaridad con el drama de los venezolanos, pero no mostrando también los efectos negativos que podría tener esta migración. ¿Esa es tu pregunta? No entendíamos. No tenían la capacidad, o sí tenían la capacidad o la imaginación, y estaban permeados para decir que era positivo, que estaba pasando por la migración de Colombia. Digamos, no estaban mostrando las verdaderas realidades. Sí, el tema ha sido tratado y creo que con mucha habilidad y pertinencia. Solo respondería dos cosas. Primera, es una información que tiene que evitar todo lo que se puede llamar pornomiseria, que tú acabas de mencionar. Segundo, es una información que se hace con ánimo de solidaridad. Tercero, es una información que tiene que hacerse con ánimo propositivo. Es una palabra que resulta extraña en nuestras conversaciones habituales de periodismo, pero toda información debería tener siempre una propuesta. Y tratándose de un problema de esta naturaleza, es la propuesta lo que tiene que predominar. No propuestas salidas de la cabeza del propio periodista, sino resultado de su investigación con personas que lo conocen. La insistencia en los efectos negativos que tiene el migrante en los distintos países ha ocasionado una cerrazón de las sociedades. Las sociedades comienzan
a tener miedo del extraño que llega, y así no se llega a ninguna solución. En cambio, si con ánimos solidarios se están buscando propuestas y esas son las que se difunden a través de los medios de comunicación, se está dando una cooperación que es indispensable, que es convocar el pensamiento de todos en busca de soluciones, no de protestas. Se acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pues Maestro, muchísimas muchas gracias por devolvernos la fe y por recordarnos cuál es el camino. Gracias a todos.